Elena nunca imaginó que la jubilación, ese anhelado descanso después de años de trabajo arduo, le traería más dolor que paz. Había dedicado su vida a sus hijos, renunciando a sus sueños por verlos crecer seguros y felices. Cuando firmó aquellos papeles en la mesa de la cocina, no sospechó nada. Sus hijos sonrieron, agradeciéndole por su generosidad, asegurándole que era solo un trámite para facilitar las cosas en el futuro. Ella creyó en sus palabras sin dudarlo, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio al pensar que todo estaba en orden. Pero la confianza ciega fue su error más grande. Recordó las veces que confió en ellos sin cuestionar, creyendo que jamás le harían daño. Esa fe inquebrantable en sus hijos ahora la golpeaba como una cruel ironía. No leyó las letras pequeñas, no hizo preguntas. Simplemente firmó con la tranquilidad de una madre que jamás pensó que sus propios hijos la traicionarían. Pasaron semanas antes de que la verdad la golpeara con la fuerza de un huracán. Una tarde, al revisar sus documentos, notó que el título de propiedad de su casa ya no llevaba su nombre. Confundida, buscó explicación en sus hijos, quienes la miraron con frialdad. Le dijeron que habían transferido la casa a sus nombres por seguridad financiera, argumentando que así evitarían problemas legales en el futuro. Pero en sus ojos no había preocupación por ella, solo avaricia y conveniencia. La traición se sintió como un puñal en el pecho. Elena intentó comprender, justificar sus acciones, pero el dolor fue más fuerte. Se dio cuenta de que la habían engañado deliberadamente, aprovechándose de su amor y confianza incondicional. Desalojada de su propio hogar, Elena se mudó a un pequeño apartamento que había comprado años atrás como inversión, esperando que el alquiler ayudara a sus hijos en tiempos de necesidad. Nunca pensó que terminaría viviendo allí, sola, rodeada de paredes frías y recuerdos dolorosos. Cada rincón le recordaba lo que había perdido, no solo su casa, sino también la fe en quienes más amaba. El espacio reducido la asfixiaba, y la soledad se volvía más pesada con cada atardecer. Se sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, preguntándose cómo había llegado a ese punto. No lograba entender en qué momento sus hijos dejaron de verla como madre para verla como un obstáculo en sus vidas. Las noches eran las peores. El silencio del apartamento era ensordecedor, amplificando sus pensamientos más oscuros. Se reprochaba por haber sido tan ingenua, por no haber leído los documentos, por haber confiado ciegamente. Pero sobre todo, le dolía recordar sus rostros impasibles cuando les rogó una explicación. No hubo remordimiento, solo excusas frías y calculadas. Elena sintió cómo su corazón se rompía una y otra vez al recordar sus palabras. Se sentía desamparada, traicionada y rota por dentro. Se preguntaba si alguna vez significó algo para ellos o si solo fue un medio para un fin egoísta. La traición no solo quebró su corazón, sino también su autoestima, dejándola vacía y sin rumbo, como si su vida entera hubiera sido una mentira. La depresión comenzó a consumirla lentamente, convirtiendo los días en una sucesión de horas vacías y dolorosas. En medio de su tristeza, Elena se dio cuenta de que no podía seguir así. No podía permitir que el dolor la destruyera. Pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Se sentía atrapada en un ciclo de recuerdos dolorosos y resentimientos que no la dejaban respirar. Se levantaba cada mañana sin motivación, simplemente existiendo. La traición de sus hijos había destruido no solo su hogar, sino también su propósito de vida. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza, casi imperceptible, pero suficiente para recordarle que aún respiraba. Aunque el miedo y la tristeza la paralizaban, algo dentro de ella susurraba que esta no sería su derrota final. Se prometió a sí misma encontrar una salida, sin saber cómo, pero decidida a no dejar que la traición apagara su espíritu. Comenzó a encenderse en su interior. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Y aunque el miedo y la tristeza la paralizaban, sabía que debía encontrar una salida antes de que su espíritu se apagara por completo. Elena pasó los días siguientes sumida en una tristeza que parecía no tener fin. Cada rincón del apartamento conjugado le recordaba lo que había perdido. Se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, mirando fijamente la taza de té que se enfriaba sin que ella probara un sorbo.
Las horas pasaban lentamente, envueltas en un silencio que se hacía cada vez más insoportable. Recordaba las risas de sus hijos cuando eran pequeños, las noches en vela cuidándolos cuando enfermaban, los abrazos cálidos que una vez le dieron consuelo. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Se preguntaba una y otra vez, buscando en su memoria algún indicio de lo que había salido mal. Pero solo encontraba imágenes de amor y sacrificio. Nada en su corazón podía comprender tanta frialdad. La rabia comenzó a mezclarse con su tristeza, ardiendo en su pecho como un fuego que no sabía cómo apagar. Se sintió ingenua, estúpida por haber confiado ciegamente. Recordó el momento en que firmó los papeles, sintiendo ahora el peso de aquella decisión que creyó inocente. Se vio a sí misma sonriendo, confiada, mientras sus hijos intercambiaban una mirada fugaz que en ese entonces no supo interpretar. Esa imagen la perseguía, desmoronando cada certeza que alguna vez tuvo, la sonrisa en los rostros de sus hijos, una sonrisa que ahora recordaba como fría y calculadora. Notó cómo sus ojos evitaban el contacto directo, enfocándose en los papeles en la mesa. En ese instante, Elena les preguntó si estaban seguros de que todo era por su bien, y ellos respondieron que sí, sin titubear, con una tranquilidad que ahora le parecía siniestra, la falsa preocupación en sus voces. ¿Cómo no lo vio? Se reprochó por haber sido tan ciega, por haber creído que sus hijos jamás le harían daño. Esa fe inquebrantable en ellos ahora le pesaba como una carga insoportable. Se levantó de la mesa y caminó por el apartamento, sintiendo las paredes cerrarse sobre ella. Necesitaba salir, escapar de esos recuerdos que la asfixiaban. Una tarde, decidió dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco le golpeó el rostro, despejando ligeramente la nube de tristeza que la rodeaba. Observó a las familias disfrutar del día soleado, los niños corriendo, las parejas riendo, y sintió una punzada de dolor en el pecho. Todo eso lo había perdido. No solo su hogar, sino también la imagen de la familia que creía tener. Se sentó en un banco, dejando que las lágrimas fluyeran sin intentar detenerlas. Una anciana se le acercó, sentándose a su lado en silencio. Sin mirarla, Elena sintió la calidez de su presencia. La mujer colocó una mano suave sobre su hombro y le dijo que el dolor compartido pesa menos. Fue entonces cuando Elena se permitió sollozar, liberando el nudo que llevaba días oprimiendo su pecho. Hablaron durante horas. Elena contó todo, desde la traición de sus hijos hasta la soledad que sentía en ese apartamento. La anciana la escuchó sin interrumpir, asintiendo con comprensión. Le confesó que también había sufrido una traición similar y que solo había encontrado paz cuando decidió dejar de buscar respuestas. Las personas cambian, dijo con voz serena, a veces de formas que no podemos comprender. Elena sintió un alivio inesperado al escuchar esas palabras. No estaba sola en su dolor. Aunque su corazón seguía roto, encontrar a alguien que entendiera su sufrimiento le dio una pequeña chispa de esperanza, un susurro interno que le recordaba que aún había caminos por explorar. No sabía cómo ni dónde, pero sintió que ese dolor no sería su final. Se levantó de la ventana con una determinación desconocida, dispuesta a descubrir cómo reconstruir su vida desde las cenizas de la traición. Al regresar al apartamento esa noche, Elena se sentía diferente. Cansada, sí, pero menos sola. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. La conversación con la anciana resonaba en su mente, dándole vueltas a las palabras de aceptación y perdón. No podía cambiar lo que sus hijos habían hecho, pero quizás podía encontrar una manera de seguir adelante sin dejar que el rencor la consumiera. Por primera vez desde que todo ocurrió, se permitió imaginar un futuro diferente. Tal vez ese pequeño apartamento no fuera una prisión, sino un lugar de reinicio. Se aferró a esa idea como a un salvavidas, prometiéndose a sí misma que, de alguna manera, aprendería a vivir de nuevo. Elena despertó al día siguiente sintiendo una extraña mezcla de emoción y miedo. Se levantó lentamente, observando cómo el sol iluminaba suavemente la habitación. Nunca antes había considerado hacer un viaje sola. Durante toda su vida, había esperado a que alguien más compartiera sus sueños, aplazando deseos por miedo a enfrentarlos sin compañía.
Recordó las veces que planeó conocer otros países, pero sus vacaciones nunca coincidían con las de sus amigos. Esa dependencia la había mantenido atada, impidiéndole descubrir el mundo por sí misma. Se reprochó por permitir que el miedo la limitara, por haber dejado pasar tantas oportunidades. Mientras preparaba una taza de café, su mirada se perdió en la ventana, contemplando el cielo despejado. Pensó en Hawái, en las playas paradisíacas y en el voluntariado que había decidido emprender. La idea de viajar sola aún la aterrorizaba, pero también le daba una sensación de libertad que jamás había conocido. Se dio cuenta de que, por primera vez, no necesitaba esperar por nadie para vivir sus sueños. La revelación la dejó sin aliento, comprendiendo que había pasado años encadenada a la idea de que solo era posible ser feliz en compañía. Esa dependencia emocional había gobernado su vida, limitando su capacidad de explorar el mundo y, sobre todo, de conocerse a sí misma. La decisión de enfrentar sus miedos comenzó a darle fuerzas. Elena entendió que no solo se trataba de un viaje físico, sino de un renacimiento emocional. Cada pensamiento de independencia le provocaba un escalofrío de emoción y temor al mismo tiempo. No sabía cómo enfrentaría los desafíos de estar sola en un lugar desconocido, pero estaba decidida a descubrirlo. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad de romper con las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Recordó cómo siempre había buscado la aprobación de los demás antes de tomar decisiones importantes. Esta vez sería diferente. Esta vez, sería libre de verdad. Con una determinación renovada, Elena comenzó a empacar. Dobló cuidadosamente cada prenda, como si estuviera organizando no solo su maleta, sino también sus pensamientos. Cada pieza de ropa representaba un sueño postergado, un deseo olvidado, una versión de sí misma que estaba lista para renacer. A medida que la maleta se llenaba, también lo hacía su corazón de valentía. Comprendió que este viaje era más que una aventura, era una declaración de independencia. Al cerrar la maleta, sintió que también estaba cerrando un capítulo de miedo y dependencia, abriendo uno de libertad y autodescubrimiento. Por primera vez, se permitió emocionarse por lo desconocido. Antes de salir del apartamento, se detuvo frente al espejo y se observó detenidamente. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, testigos de los años que había pasado esperando a que otros caminaran a su lado. Pero también vio fuerza, resiliencia y una luz que creía haber perdido. Se dijo a sí misma que merecía vivir sus sueños, que tenía derecho a descubrir el mundo y, sobre todo, a descubrirse a sí misma. Se prometió que esta vez sería diferente, que no permitiría que el miedo la detuviera. Cerró la puerta sin mirar atrás, dejando allí las sombras de la dependencia. No sabía lo que encontraría al otro lado del océano, pero estaba dispuesta a averiguarlo, con cada latido de su corazón. Durante el vuelo hacia Hawái, Elena sintió una mezcla de miedo y emoción que revoloteaba en su interior como mariposas descontroladas. Miró por la ventanilla del avión, observando cómo las nubes se extendían como un manto de algodón bajo el cielo infinito. Nunca antes había viajado sola, y el simple hecho de estar a miles de metros de altura sin nadie conocido a su lado la hacía cuestionarse todo. Recordó las veces que dejó escapar oportunidades por no tener compañía, los sueños que aplazó esperando a que alguien más los compartiera. Pero esta vez era diferente. No estaba esperando por nadie. Se había lanzado al vacío, enfrentando sus miedos y abrazando la incertidumbre. Al darse cuenta de eso, una lágrima de orgullo resbaló por su mejilla. No importaba lo que encontrara al llegar, ya había ganado la batalla más importante, la de su propia independencia. Al aterrizar, el aire cálido y salado la envolvió como un abrazo. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aroma del océano llenara sus pulmones. Sintió que ese aire renovaba cada célula de su cuerpo, llevándose consigo los restos de sus viejas inseguridades. En la posada rural, fue recibida por Lani, una mujer de sonrisa radiante y ojos llenos de bondad. La acogida fue tan cálida que Elena sintió como las barreras de su timidez comenzaban a desmoronarse. No sabía cómo explicarlo, pero había algo en aquel lugar que la hacía sentir en paz. Como si hubiera encontrado un refugio donde finalmente podía ser ella misma, sin máscaras ni expectativas.
Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Elena se enfrentó a desafíos que jamás había imaginado. Desde adaptarse a una rutina de trabajo físico en la horta hasta comunicarse en un idioma que apenas entendía. Pero cada obstáculo superado era una victoria personal. Descubrió que era mucho más capaz de lo que siempre había creído. Aprendió a reírse de sus errores, a levantarse después de cada caída y a disfrutar de la libertad de no depender de nadie. Esa sensación de autosuficiencia la llenaba de un orgullo desconocido. Se dio cuenta de que no solo estaba explorando un lugar nuevo, sino también descubriendo facetas de sí misma que habían permanecido ocultas durante años. A medida que pasaban las semanas, Elena empezó a compartir su experiencia en redes sociales. Al principio, solo publicaba fotos de paisajes y pequeños relatos de su día a día. Pero pronto sintió la necesidad de hablar de su viaje interior, de cómo estaba rompiendo las cadenas de la dependencia emocional. Compartió sus miedos, sus dudas y sus logros con una sinceridad que conmovió a miles de mujeres. Recibía mensajes de desconocidas que le agradecían por inspirarlas a enfrentarse a sus propios temores. Sin darse cuenta, Elena se convirtió en un faro de esperanza para aquellas que también se sentían prisioneras de sus inseguridades. Se sintió útil, necesaria y, por primera vez, comprendió que su historia tenía el poder de transformar vidas. Después de Hawái, llegaron nuevas aventuras. Elena se embarcó en viajes de voluntariado a otros destinos paradisíacos, donde continuó aprendiendo idiomas, conociendo culturas diferentes y construyendo amistades profundas. Cada experiencia la enriquecía de maneras que nunca había imaginado. Se maravilló al descubrir que la vida podía ser tan amplia. Como ella se atreviera a vivirla. Ya no era la mujer temerosa que dependía de otros para ser feliz. Se había transformado en una viajera intrépida, en una mujer capaz de construir su propia felicidad. En cada nuevo lugar, dejaba atrás un pedazo de su antiguo yo y florecía una versión más fuerte y libre de sí misma. Elena nunca imaginó que, después de tantos años de rutina y dolor, encontraría la mejor versión de sí misma en esos viajes solitarios. Al recordar sus días de soledad en el apartamento, comprendió que aquel dolor había sido el impulso que la empujó a volar. La traición que una vez la destrozó se convirtió en la chispa de su renacimiento. Ahora, con miles de seguidores en redes sociales y siendo invitada a dar charlas sobre su historia, inspiraba a mujeres de todas partes del mundo a atreverse a vivir plenamente. Había transformado su dolor en fuerza, su soledad en libertad y su miedo en amor propio. Y al final de cada viaje, al contemplar el horizonte desde alguna playa lejana, Elena sonreía con una paz que nunca antes había conocido, sintiéndose plenamente viva y libre durante su estadía en Hawái. Elena descubrió que la independencia era más poderosa de lo que jamás había imaginado. Cada día se enfrentaba a nuevos desafíos, desde aprender a cultivar en la horta hasta comunicarse en un idioma que apenas conocía. Al principio, se sintió insegura, dudando de sus habilidades, pero pronto entendió que los errores eran parte del crecimiento. Se sorprendió riéndose de sí misma cuando mezclaba palabras o tropezaba con herramientas desconocidas. Se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser valiente. Esa libertad de equivocarse sin miedo la llenó de una alegría que hacía años no sentía. Elena empezó a disfrutar de la soledad de una manera que nunca creyó posible. Se acostumbró a pasear por las playas al amanecer, sintiendo la arena fría bajo sus pies y el susurro del océano como única compañía. Al principio, la ausencia de voces conocidas le parecía abrumadora, pero pronto encontró consuelo en el silencio. Descubrió que podía pensar con claridad, que sus pensamientos eran más profundos cuando no tenía que ajustarlos a las expectativas de nadie. Esa paz interior la sorprendió, dándose cuenta de que la soledad no era sinónimo de vacío, sino un espacio para encontrarse a sí misma. Las noches en la posada eran momentos de reflexión. Elena se sentaba en el porche, mirando el cielo estrellado y recordando cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Pensaba en la mujer que llegó llena de miedos e inseguridades, dependiente de la aprobación de los demás. Esa versión de sí misma ahora le parecía lejana. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido físico, sino también emocional. Se había liberado de las cadenas invisibles que la ataban a su pasado.
Comprendió que ser independiente no significaba estar sola, sino elegir con quién compartir su tiempo sin necesidad de depender de nadie. Impulsada por esa libertad, Elena comenzó a documentar sus experiencias en redes sociales. Publicaba fotos de los paisajes paradisíacos, pero también compartía sus reflexiones más íntimas. Escribía sobre el miedo que sentía antes de viajar sola, sobre la dependencia emocional que la había limitado durante años. Sus palabras resonaron con mujeres de todas partes del mundo, quienes le agradecían por mostrarles que era posible vivir plenamente sin esperar la compañía de otros. Elena se conmovía al leer sus mensajes, comprendiendo que su historia estaba inspirando a muchas a romper sus propias cadenas. A medida que su comunidad de seguidores crecía, Elena sintió una responsabilidad aún mayor. No solo estaba compartiendo sus aventuras, sino también dando voz a mujeres que se sentían prisioneras de sus propios miedos. Recibió invitaciones para hablar sobre su experiencia, para contar cómo había transformado el dolor de la traición en una fuerza que la impulsó a descubrir el mundo. Jamás imaginó que su historia tendría tanto impacto. Al aceptar esas invitaciones, sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud. Nunca antes había hablado en público, pero entendió que su voz podía ser una luz en la oscuridad para muchas mujeres que aún no habían encontrado la fuerza para volar solas. Los viajes continuaron, llevando a Elena a lugares que nunca había imaginado conocer. Desde playas paradisíacas hasta pueblos escondidos entre montañas, cada destino le ofrecía una nueva oportunidad de crecer y aprender. Participó en programas de voluntariado que le permitieron sumergirse en culturas distintas, aprendiendo idiomas y compartiendo experiencias con personas de todas partes del mundo. Se asombraba al descubrir la riqueza de la diversidad humana y cómo, a pesar de las diferencias culturales, los sueños y esperanzas eran universales. Esa conexión con el mundo la hizo sentir más viva que nunca, comprendiendo que su independencia no la aislaba, sino que la conectaba con la humanidad en su forma más pura. Elena comenzó a desafiarse a sí misma de maneras que nunca creyó posibles. Desde practicar deportes extremos hasta aprender nuevas habilidades, cada experiencia la empujaba a salir de su zona de confort. Se maravillaba al descubrir su capacidad de adaptación y resiliencia. Recordaba con nostalgia a la mujer que una vez tuvo miedo de salir de su apartamento por temor a enfrentar el mundo sola. Ahora era capaz de recorrer caminos desconocidos con una sonrisa de expectación y valentía. Esa transformación no solo la llenaba de orgullo, sino que también la motivaba a seguir explorando sus límites y redefiniendo su identidad. Las redes sociales se convirtieron en un puente entre Elena y miles de mujeres que seguían sus aventuras. Compartía fotos de paisajes impresionantes, pero también escribía sobre sus desafíos internos, sobre las dudas y miedos que aún la acompañaban. Sus palabras resonaban en mujeres de todas las edades, quienes veían en ella un ejemplo de superación y libertad. Elena respondía cada mensaje con gratitud, sintiendo una profunda conexión con sus seguidoras. Sin darse cuenta, se había convertido en una inspiración para aquellas que necesitaban una chispa de valentía para enfrentar sus propios miedos y vivir sus sueños sin depender de nadie. La fama en redes sociales trajo consigo oportunidades que nunca imaginó. Fue invitada a dar charlas motivacionales en diferentes países, compartiendo su historia de transformación y crecimiento personal. Al principio, la idea de hablar en público la aterrorizaba, pero pronto entendió que su voz podía empoderar a otras mujeres. Subió al escenario con el corazón acelerado, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con sinceridad y emoción. Habló de sus miedos, de la traición que la rompió en pedazos y de cómo había reconstruido su vida viajando sola. La audiencia se conmovió hasta las lágrimas, y Elena comprendió que su dolor no había sido en vano. Había transformado su sufrimiento en una historia de renacimiento que inspiraba a otros. Elena nunca imaginó que, después de tantos años de rutina y sacrificios, encontraría su propósito en los caminos que recorría sola. La libertad de viajar sin depender de nadie le dio una paz y plenitud que jamás había experimentado. Cada lugar visitado, cada idioma aprendido y cada amistad formada eran piezas de un rompecabezas que la ayudaban a reconstruirse. Pero, sobre todo, fue el hecho de compartir su historia lo que le dio un sentido profundo a su existencia. Se dio cuenta de que su vida tenía un propósito mucho más grande del que había imaginado,
inspirar a otras mujeres a descubrir su independencia y vivir sin miedo. En cada paso, Elena dejó atrás sus antiguas cadenas y, al hacerlo, iluminó el camino para quienes aún buscaban la fuerza para volar libres. Los viajes continuaron, llevando a Elena a lugares que nunca había imaginado conocer. Desde playas paradisíacas hasta pueblos escondidos entre montañas, cada destino le ofrecía una nueva oportunidad de crecer y aprender. Participó en programas de voluntariado que le permitieron sumergirse en culturas distintas, aprendiendo idiomas y compartiendo experiencias con personas de todas partes del mundo. Se asombraba al descubrir la riqueza de la diversidad humana y cómo, a pesar de las diferencias culturales, los sueños y esperanzas eran universales. Esa conexión con el mundo la hizo sentir más viva que nunca, comprendiendo que su independencia no la aislaba, sino que la conectaba con la humanidad en su forma más pura. Elena comenzó a desafiarse a sí misma de maneras que nunca creyó posibles. Desde practicar deportes extremos hasta aprender nuevas habilidades, cada experiencia la empujaba a salir de su zona de confort. Se maravillaba al descubrir su capacidad de adaptación y resiliencia. Recordaba con nostalgia a la mujer que una vez tuvo miedo de salir de su apartamento por temor a enfrentar el mundo sola. Ahora era capaz de recorrer caminos desconocidos con una sonrisa de expectación y valentía. Esa transformación no solo la llenaba de orgullo, sino que también la motivaba a seguir explorando sus límites y redefiniendo su identidad. Las redes sociales se convirtieron en un puente entre Elena y miles de mujeres que seguían sus aventuras. Compartía fotos de paisajes impresionantes, pero también escribía sobre sus desafíos internos, sobre las dudas y miedos que aún la acompañaban. Sus palabras resonaban en mujeres de todas las edades, quienes veían en ella un ejemplo de superación y libertad. Elena respondía cada mensaje con gratitud, sintiendo una profunda conexión con sus seguidoras. Sin darse cuenta, se había convertido en una inspiración para aquellas que necesitaban una chispa de valentía para enfrentar sus propios miedos y vivir sus sueños sin depender de nadie. La fama en redes sociales trajo consigo oportunidades que nunca imaginó. Fue invitada a dar charlas motivacionales en diferentes países, compartiendo su historia de transformación y crecimiento personal. Al principio, la idea de hablar en público la aterrorizaba, pero pronto entendió que su voz podía empoderar a otras mujeres. Subió al escenario con el corazón acelerado, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con sinceridad y emoción. Habló de sus miedos, de la traición que la rompió en pedazos y de cómo había reconstruido su vida viajando sola. La audiencia se conmovió hasta las lágrimas, y Elena comprendió que su dolor no había sido en vano. Había transformado su sufrimiento en una historia de renacimiento que inspiraba a otros. Elena nunca imaginó que, después de tantos años de rutina y sacrificios, encontraría su propósito en los caminos que recorría sola. La libertad de viajar sin depender de nadie le dio una paz y plenitud que jamás había experimentado. Cada lugar visitado, cada idioma aprendido y cada amistad formada eran piezas de un rompecabezas que la ayudaban a reconstruirse. Pero, sobre todo, fue el hecho de compartir su historia lo que le dio un sentido profundo a su existencia. Se dio cuenta de que su vida tenía un propósito mucho más grande del que había imaginado: inspirar a otras mujeres a descubrir su independencia y vivir sin miedo. En cada paso, Elena dejó atrás sus antiguas cadenas y, al hacerlo, iluminó el camino para quienes aún buscaban la fuerza para volar libres. Con el paso del tiempo, los hijos de Elena comenzaron a ver a su madre con ojos diferentes. Al principio, solo observaban a la distancia, sorprendidos por la transformación de aquella mujer que una vez dependió de ellos emocionalmente. Pero cuando comenzaron a escuchar su nombre en entrevistas, a verla dando charlas motivacionales y a notar cómo sus redes sociales crecían con miles de seguidoras que se inspiraban en sus palabras, no pudieron evitar sentir un profundo orgullo. Se dieron cuenta de que Elena había encontrado un propósito más allá de la maternidad, una fuerza interior que nunca imaginaron que tenía. Comprendieron cuánto la habían subestimado y, al hacerlo, también se dieron cuenta del dolor que le habían causado. Movidos por una mezcla de arrepentimiento y admiración, decidieron acercarse a ella. No fue fácil encontrar las palabras adecuadas, pero sabían que era necesario pedir perdón. Una tarde,
La invitaron a cenar, eligiendo el restaurante favorito de Elena cuando aún eran una familia unida. Al verla entrar, notaron un brillo en sus ojos, una luz de plenitud y felicidad que no recordaban haber visto antes. Se sintieron avergonzados por sus actos pasados, pero Elena los recibió con una sonrisa cálida, como si el tiempo y el dolor hubieran sanado sus heridas. Durante la cena, los hijos hablaron con sinceridad, confesando su arrepentimiento y reconociendo que su ambición los había cegado. Admitieron que al quitarle la casa no solo le arrebataron un lugar físico, sino también su sentido de pertenencia y dignidad. Elena los escuchó en silencio, asintiendo suavemente, sin rastro de resentimiento en su mirada. Cuando terminaron de hablar, ella tomó un respiro profundo y les dijo que ya los había perdonado. Explicó que su corazón estaba tan lleno de amor, gratitud y plenitud por todo lo que había vivido, que no había espacio para el rencor. Aclaró que su viaje no solo le enseñó a ser independiente, sino también a liberarse de la carga del odio y la tristeza. Elena les contó sobre sus experiencias, sobre cómo había encontrado su propósito al inspirar a otras mujeres, y cómo cada lugar visitado había sanado una parte rota de su corazón. Describió la paz que sentía al viajar sola, la libertad de elegir su propio camino y la dicha de ver cómo su historia ayudaba a otras mujeres a volar libres. Sus hijos la escucharon con admiración, emocionados al descubrir una versión de su madre que nunca conocieron. Se sintieron agradecidos por tener la oportunidad de reconectarse con ella, de redescubrirla como una mujer fuerte y resiliente, y no solo como su madre. Al final de la noche, se abrazaron con lágrimas en los ojos, prometiéndose mantener el vínculo renovado por el perdón y el respeto mutuo. Elena se sintió completa, como si el último pedazo de su corazón se hubiera reconstruido al soltar el dolor que una vez la quebró. Se despidieron en paz, sabiendo que el amor había triunfado sobre la traición. Esa noche, Elena miró las estrellas desde su ventana, sintiendo que su vida había alcanzado una plenitud inimaginable. Supo que no solo había sanado sus propias heridas, sino también las de su familia, inspirándolos a ser mejores personas. Y, en silencio, agradeció por el camino recorrido, por cada paso que la llevó a la libertad emocional y a una felicidad que transbordaba en su corazón. La historia de Elena nos enseña que nunca es tarde para redescubrirnos y encontrar la libertad emocional. A través de sus viajes en solitario, transformó el dolor de la traición en una fuerza inquebrantable que la llevó a vivir plenamente. Nos muestra que no necesitamos esperar por nadie para cumplir nuestros sueños y que la independencia puede ser el mayor regalo que nos damos a nosotros mismos. Elena no solo se reconstruyó a sí misma, sino que también inspiró a miles de mujeres a liberarse de sus miedos y a vivir sin ataduras emocionales. Su valentía y resiliencia nos recuerdan que, incluso después de las pérdidas más dolorosas, siempre hay un nuevo camino por explorar. Al elegir el perdón y dejar atrás el rencor, Elena sanó su corazón, demostrando que el amor es más fuerte que cualquier traición. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y a cuestionar las cadenas que nosotros mismos nos imponemos. Si esta historia te conmovió e inspiró, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir compartiendo relatos motivacionales y llenos de esperanza. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros. Y ya que estás aquí, cuéntame de qué país nos visitas. Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas historias y cómo resuenan en diferentes lugares del mundo. Tu participación es muy importante y nos ayuda a crear una comunidad de apoyo y motivación. Recuerda, al igual que Elena, tú también puedes transformar el dolor en fuerza y descubrir la mejor versión de ti mismo. La libertad está al alcance de quienes se atreven a volar sin miedo. Nos vemos en el próximo video.